diversión y esparcimiento. Escritores como Manuel Alonso calificaron de culto idólatra la afición del campesinado por las peleas de gallos. Decía que el pueblo podía pasar sin alcalde, sin nadie que lo gobernase y sin espectáculos públicos, pero no sin un ranchón para celebrar sus peleas de gallos. La introducción del caballo sentó las bases de unos estilos de vida y propició el desarrollo de una tradición de deportes ecuestres que con el correr del tiempo y de la historia identificaríamos con nuestra propia cultura. Las pinturas de Campeche y de Loira nos hablan de una sociedad en la que el montar a caballo tenía gran arraigo popular. Para sorpresa de muchos, nuestros caballos desarrollaron su propia personalidad. Un visitante francés lo describió así: la velocidad de estos caballos es admirable. No tienen trote ni galope ordinario, sino una especie de andadura, un paso tan precipitado que el ojo más atento no puede seguir el movimiento de sus patas. Algunos cuentos y leyendas tienen su raíz en esta tradición. A finales del siglo XIX, llegan a la isla nuevas corrientes deportivas. Los soldados españoles destacados en Puerto Rico practicaron el fútbol en los terrenos del Morro. En la práctica de este y otros deportes, se aprecia ya un interés por ampliar la participación y la organización de las actividades deportivas. La bicicleta llegó también para esta época. Nuestro primer triunfador en una carrera de ciclismo fue Rafael Martínez Nadal, quien ganó una carrera en Barcelona durante sus años de estudio. En 1898 estalla la guerra hispanoamericana que marca el fin del dominio español en la isla. La historia de nuestro deporte toma un nuevo giro con el cambio de régimen. A principios de este siglo, las instituciones educativas asumen la responsabilidad de incorporar el deporte a sus currículos escolares. Programas deportivos se inician en las escuelas del país y la Universidad de Puerto Rico construye facilidades. Junto a la Organización de Jóvenes Cristianos de América, la universidad contribuyó a crear intereses en la juventud. Uno de los deportes organizados de más arraigo popular sería el béisbol. Llenó las páginas de nuestros periódicos de corpulentos y orgullosos fisiculturistas que se disputaban el título de los más fornidos. Algunos se decidieron por poner su fuerza en juego y se dedicaron al boxeo. Este deporte había recibido un gran empuje con la llegada de los norteamericanos a la isla. Para entonces, las peleas se celebraban en cines y teatros, el Victory Garden y el Tres Banderas. El héroe más pintoresco de la época se llamó Colicolo. Llegó a ostentar al mismo tiempo dos títulos, en pesos distintos. Para muchos, el boxeo era más que un deporte, un medio de salir de la miseria. Igual suerte corría el hipismo. Como juego de azar, proveía la esperanza de un golpe de suerte.
delirio de Quintana, combinando moriré. Pues bien sé que en el mañana de Quintana viviré. Para jugar a los caballos, vengo hasta mi traje nuevo, mi camisa, mi zapato, y hasta vendo mi sombrero. Al delirio de Quintana, combinando moriré. Pues bien sé que en el mañana cuando a casa llego con los Juegos Centroamericanos de 1930, Puerto Rico da un paso de suma importancia en el deporte organizado. Bueno, cuando la delegación de La Habana no había comité olímpico en Puerto Rico, sencillamente hubo unas eliminatorias del San Juan Olympic Team y el Ponce Athletic Club, y ahí hicimos buenas demostraciones. En el deporte de pista y campo, Andresito Rosado, Manuel Luciano, Juan Juarbe, el doctor Emilio Calderón, que en paz descanse, este servidor, empezamos a trillar el camino de los Juegos Centroamericanos. Las experiencias allí fueron de distintas tonalidades, una villa pobre, completamente pobre, en Triscornio precisamente, pero una participación muy decorosa. Allí ganamos 2 medallas de plata, las primeras para Puerto Rico. Manuelito Luciano en Garrocha y yo en los 200 metros. En términos generales, hicimos unos quintos entre todas las delegaciones y regresamos a Puerto Rico, naturalmente, con el deber cumplido y al mismo tiempo con una semilla ya bastante bien profundizada para que toda esta cosa que vivimos hoy continuara adelante. 13 personas seleccionadas para competir en El Salvador llegaron y empezaron a establecer marcas, de las cuales quedaron allí 5 récords completamente destrozados con nosotros los puertorriqueños. Es curioso ver 13 personas representando a Puerto Rico, que todas hicieron puntos para Puerto Rico. Al regreso a nuestra patria se nos dio el nombre de los finlandeses del Caribe. Esto es una similitud a la proeza que hicieron los finlandeses en la Olimpiada de Ámsterdam en 1928, donde un grupo muy pequeño de finlandeses establecieron marcas y ganaron las carreras de distancias largas y la jabalina. Precisamente emulando con esa similitud a ese grupo, esos 13 que competimos, pues se nos llamó los finlandeses del Caribe. En la década del 30, la mujer estaba muy limitada para competencias femeninas del deporte. Se suponía que la mujer estuviera hecha para el hogar y se estudiaba para estudiar profesiones adecuadas aceptables por la cultura de la época. En el 1938, cuando llegamos a Panamá, a mí me apuntaron en jabalina y disco y tuve la suerte de sacar el primer lugar en ambos deportes y ganar una medalla de oro. La primera mujer en Puerto Rico que ganaba en una competencia internacional una medalla de oro. A nuestro regreso a Puerto Rico estaba Juan Luyanda. Quiero mencionarlo, puesto que él fue considerado el mejor atleta de esta Olimpiada al ganar 2 primeras medallas para salto alto y salto a lo largo, un segundo lugar en triple salto y un tercer lugar en el pentathlon. Son muchos los deportistas que en la década del 30 al 40 alcanzan la categoría de héroes populares. Pero es con Sixto Escobar con quien se establece definitivamente ese vínculo emotivo y espontáneo entre un pueblo y sus héroes. Ya llegó el reyón, ya volvió al suelo natal, el gallito campeón que se llama Sixto Escobar. De la reconquista del título por Sixto Escobar fue el hecho de que se le diera su nombre a este parque. Este parque era conocido entonces como el Parque del Escambrón, que es el nombre de la región donde está enclavado. Ha sido el parque de mayor versatilidad en la historia de las facilidades deportivas puertorriqueñas. Aquí se ha efectuado competencias desde automovilismo hasta corridas de toros.
Francisco Escobar, en virtud de la reconquista del título, se convirtió en un ídolo. Lo era antes, pero entonces llegó a la cima en la idolatría que por él sentía la afición deportiva puertorriqueña, que ha sido siempre una afición de ídolos. Hemos tenido ídolos de pueblos, ídolos de regiones, pero también ídolos de Puerto Rico. Y cuando uno rebusca en la historia del deporte puertorriqueño, encuentra esos ídolos. University plena para la universidad, donde están los pollos bien bonitos de verdad. University plena para Minajón, el rey del canasto y de equipo campeón. Argelio Torres Ramírez hace el baloncesto titular. Su vida ya es una leyenda, su nombre ya es inmortal, la bella ciudad de la... A raíz de las glorias de figuras como Tinajón Feliciano y Argelio Torres Ramírez, el baloncesto se va convirtiendo en uno de los deportes favoritos de la afición. En los años subsiguientes, las canchas se abarrotaron de público que acudía para aplaudir y alentar a los cada vez más numerosos equipos de baloncesto. La música popular recogía aquella devoción. Era la expresión de un pueblo que ponía en sus deportistas la misión de representarlo. Su madrecita buena lo inspiró, por ella fue siempre el primero, en todas las canchas que jugó. Pero el favorito de la afición fue el béisbol. El pueblo se apropió de sus héroes y los hizo parte de la vida familiar. Coimbra, nombre sagrado, juega pelota de corazón. Con la primera participación de Puerto Rico en unas Olimpiadas en 1948, se inicia una nueva etapa en el desarrollo de nuestro mundo deportivo. Ya identificaríamos con nuestra propia cultura. Las pinturas de Campeche y de Loira nos hablan de una sociedad en la que el montar a caballo tenía gran arraigo popular. La introducción del caballo sentó las bases de unos estilos de vida y propició el desarrollo de una tradición de deportes ecuestres que con el correr del tiempo y de la historia y esparcimiento. Escritores como Manuel Alonso calificaron de culto idólatra la afición del campesinado por las peleas de gallos. Decía que el pueblo podía pasar sin alcalde, sin nadie que lo gobernase. Para sorpresa de muchos, nuestros caballos desarrollaron su propia personalidad. Un visitante francés lo describió así: la velocidad de estos caballos es admirable. No tienen trote ni galope ordinario, sino y sin espectáculos públicos, pero no sin un ranchón para celebrar sus peleas de gallos.